Les voy a hablar de un tema en que a veces, como en nuestra vida cristiana, fallamos bastante en este punto, porque sí, les voy a hablar sobre la verdadera y la falsa adoración. Vamos a ir a nuestro versículo clave en Apocalipsis capítulo 13, versículos del 1 al 8. Dice así: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder y su trono de gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida de muerte mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias y se le dio autoridad para actuar por 42 meses y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar contra su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Se permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres están escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Queridos hermanos, vamos a abordar, según los estudiosos, el capítulo 13 de Apocalipsis es el capítulo central de la Biblia, así que vamos a abordar en el centro de este maravilloso libro. Ahora bien, ¿qué nos vamos a encontrar en este capítulo? Vamos a ver qué es lo que nos vamos a encontrar, por qué es tan importante y qué enseñanzas tiene para nosotros en estos días. Sin más preámbulo, vamos a estudiar Apocalipsis 13, qué es lo que tiene para nosotros. En Apocalipsis 13 hay 3 poderes satánicos malos, o también la falsa trinidad, que son el dragón, que se encuentra en Apocalipsis 12, la bestia, que es en Apocalipsis 13, y podemos en un versículo que es en Apocalipsis 16, Apocalipsis 16, Apocalipsis 16, 13, nos habla de los 3 puntos. Vean: vi salir de la boca del dragón, vi salir de la boca del dragón, el primero, de la boca de la bestia, el segundo, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Entonces aquí se nos muestra a la falsa trinidad. Pero hoy no nos vamos a centrar en eso, sino que vamos a ver qué simbolizan esas 2 bestias de Apocalipsis 13. Vamos a empezar por la primera bestia. La primera bestia que la encontramos en Apocalipsis 13 del 1 al 10. Pero vamos a empezar leyendo en capítulo 13, versículos del 1 al 2. Lean conmigo en sus Biblias. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, con sus pies eran como de oso y su boca era como boca de león, y el dragón le dio su poder, trono y gran autoridad. Qué ser tan extraño, ¿cierto? Tiene el cuerpo de león, tiene las patas de un oso, tiene boca de león, tiene 7 cabezas y aparte de eso tiene 10 cuernos y 10 diademas. Qué extraño, ¿no?
recurrir a la clara interpretación bíblica. ¿Quieren escucharla? La clara interpretación bíblica es: la Biblia se interpreta a sí misma. Amén. Amén. Bien, para poder identificar este extraño animal tenemos que ir al Antiguo Testamento. Tenemos que ir a Daniel, capítulo 7. Daniel 7. Bien, vamos a empezar. Y aquí a Daniel se le mostró una visión, y en esa visión emergían 4 animales del mar. Y entonces Daniel 7 trata sobre todo eso. Empecemos leyendo Daniel 7, versículo 4. La primera, Daniel 7, 4. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, fue levantada del suelo y se puso en diestra sobre los pies a manera de hombre y se le dio corazón de hombre. Entonces la primera bestia, como vemos aquí en la imagen, es un león que tiene alas de águila. Muy bien, vamos a ir a la segunda bestia, Daniel 7:5. Vi luego una segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que el otro. En su boca, entre los dientes, tenía 3 costillas y se le dijo: levántate y devora mucha carne. Entonces la segunda bestia es un oso que se levanta más de un lado que del otro y aparte tiene 3 costillas en la boca. La tercera. Después de esto miré y vi otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Ahí lo vemos, un leopardo con 4 alas y todo eso. Y ahora la cuarta bestia, la última. Después de esto, versículo 7, miraba yo en las visiones de la noche y vi la cuarta bestia espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las olas con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella. Tenía 10 cuernos. Lo vemos, cierto que es más diferente que las otras 3, ¿verdad? Totalmente. Cuando el profeta tuvo esa visión, estaba tan confundido como lo están ustedes ahora mismo. Pero tranquilos, Dios le explicó el significado de qué simbolizaban, qué significaban todos estos animales extraños. Vamos a leer un versículo más adelante en este mismo capítulo para entenderlo todo. Vamos a ir a Daniel 7, versículo, en el mismo capítulo 7, 17. Daniel 7, 17. Dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces estas 4 bestias que ustedes ven aquí son 4 reyes. Vamos a ir unos versículos más adelante a Daniel 7:23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Bueno, yo les estoy hablando mucho de bestias y de eso, pero no les estoy explicando qué significa todo esto. Ahora sí vamos a ver qué simboliza. Vamos a ver qué significa la bestia. Al igual que la primera bestia, este segundo poder tiene algunas características. Primero, surge de la tierra. Y segundo, tiene... Perdón.
En los Estados Unidos, los de América, utilizan un burro para representar el Partido Demócrata. Utilizan un burro para representar el Partido Demócrata. Y utilizan un elefante para el Partido Republicano. Vean qué extraño que hasta en estos días se utiliza. Es importante añadir que el símbolo bestia no representa simplemente un poder político, sino también un poder que se levanta en contra del pueblo de Dios. Por esta razón es que la Biblia identifica a los 4 bestias de Daniel 7 como los 4 grandes reinos que se han levantado en la historia de esta tierra, que me imagino que ustedes ya lo deben conocer, que cuáles son: Babilonia, Medo-Persia, que estaba mezclada entre los medos y los persas, Grecia y Roma imperial. Pues eso es lo que representa. El león es Babilonia, el oso es Medo-Persia, el león es Grecia y la última es Roma imperial. Con esta aclaración de estas bestias, vamos a volver a Apocalipsis 13. Y allí en Apocalipsis 13, podemos ver a esta bestia que parece como si hubieran juntado todos esos animales de Daniel 7 y los hubieran juntado. ¿Ven? Vale, entonces, ¿qué rasgos fundamentales tiene la bestia de Apocalipsis 13? Les voy a hacer unas preguntas al final, así que escuchen atentamente cuáles van a ser los puntos para que no se queden corchados. El primero es un poder blasfemo. Leamos Apocalipsis 13, versículo 3. Dice así: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. ¿Qué? Perdón, Apocalipsis 13, 3 no, el 6. Disculpen por esa equivocación. Bueno, ahora sí. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y los que habitan en el cielo. En la Biblia, la palabra blasfemar tiene dos significados. Entonces vamos a ir a dos citas de la Biblia que nos muestran cuáles son esos dos significados. Vamos a ir a Lucas capítulo 5, versículo 21. Lucas 5, 21. Dice así: entonces los escribas y los fariseos comenzaban a pensar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Bueno, como acabamos de leer, el primer significado es justo ese: perdonar pecados. Ese es el primer significado que la Biblia toma como si fuera una blasfemia: perdonar pecados. Vamos a ir al segundo significado, y para esto vamos a ir a Juan 10:33. Juan 10:33. Bueno, lean conmigo. Le dijeron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Este es el segundo significado. El primero era perdonar pecados y
segundo es hacerse pasar por Dios, o como dice aquí, más directo, hacerse Dios. Entonces, ya saben, hermanos, que cuando la Biblia habla de blasfemia, habla o bien sobre perdonar pecados o bien sobre hacerse por Dios. En este caso, la bestia cumple las dos. Bueno, primer punto era que es un poder blasfemo. Segundo punto, exige adoración. Exige adoración, quiere que la adoren. Vamos a ir a Apocalipsis 13, otra vez. Vamos a ir a Apocalipsis 13, al versículo 8. Apocalipsis 13, 8. Dice: la adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Entonces, aquí dice que la adoraron, y si la adoraron es porque alguien tomó una acción, ¿no? En este caso la bestia quiso que la adoraran, y esas personas que no estaban escritas en el libro de la vida desde el principio del mundo, la adoraban efectivamente. Bueno, el primero era un poder blasfemo. El segundo, que exige adoración. Y el tercero dice así: persigue al pueblo de Dios. Vamos a ir al versículo 7. Dice así: se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, hace guerra contra los santos. ¿Quiénes son los santos? Pues el pueblo de Dios. Entonces, esta bestia hace guerra contra nosotros, contra el pueblo de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y en el testimonio de Jesús. Amén. Amén. La tercera, persigue al pueblo de Dios. La cuarta, hace una imitación de Cristo. Una mirada cuidadosa a las acciones de esta bestia es que nos revela que es el anticristo. Esta bestia, sin más decir, es el anticristo. Es decir, el poder humano satánico que se hace pasar por Dios, por Cristo. Ahora vamos a ver la siguiente comparación o tabla entre Cristo y la bestia de Apocalipsis 13. Y aquí les voy a pedir un favor. Ya he leído muchas citas, ahora les voy a pedir el favor de que ustedes la lean. Si pueden ver ahí bien claro, si las alcanzan a leer los numeritos. Bueno, un hermano que por favor me lea. Todas las citas son en Apocalipsis, así que Apocalipsis 5, versículo 6. 5, 6. Otro que por favor me lea 19, capítulo 19, versículo 12. Otro que por favor me lea el capítulo 5, versículo 6 otra vez. Otro hermano que por favor me lea 1:18. Otro que por favor me lea Apocalipsis 3:21. Otro hermano que por favor me lea el que tiene Apocalipsis 3:21 tiene que leerlo 2 veces. Otro que por favor me lea el capítulo 5, versículos del 13 y 14. Otro hermano que por favor me lea Apocalipsis 13, versículo 1.
Y otro que me lea por favor Apocalipsis 13, 2 y 4 y yo leo la última. Entonces quiero que lo hagamos en este orden. Como hay dos cuadros, entonces los que tengan las citas del primero leen los de Cristo. Por ejemplo, primero lee el que tiene Apocalipsis 5, 6 y luego el que tiene Apocalipsis 13, 1 de la bestia. Luego Apocalipsis 19, 12, luego 13, 1, luego 5, 6, luego 13, 3. ¿Sí me entendieron? Bueno, entonces empecemos. Apocalipsis 5, versículo 6. Dice, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahí nos dice Cristo como se presenta en Apocalipsis. Características. Tiene 7 cuernos. Bueno, el hermano que tiene el capítulo 19, versículo 12. Sí. Sus ojos eran como llama de fuego, en su cabeza tenía muchas diademas y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Bueno, ahí dice que tiene diademas. Bueno, ahora sí, el hermano que tiene el capítulo 13, versículo 1. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Sí. Bueno, entonces vemos la comparación de que tiene 7 cuernos y la bestia tiene 10 cuernos. Luego que tiene diademas y ahora vamos a leer es lo mismo, sí, también tiene diademas. Ahora Apocalipsis 5, 6. Bueno, ¿y la práctica? Apocalipsis 5, sí. O sea, Miré y vi que en medio del trono de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. bueno, ahora nos dice que es inmolado. Apocalipsis 13, 3. Una de sus cabezas parecía el día de muerte, que descendió a voluntad de sanar, y toda la tierra se maravilló y siguió la bestia. Entonces nos dice que Cristo fue inmolado y que la bestia recibió una herida de muerte, pero que luego fue sanada. Ahora viene Apocalipsis 1, 18. Lo mismo, vemos que fue inmolado y que la bestia también recibió una herida de muerte. Y luego Cristo, Jesús, resucitó y en paralelismo la bestia se le sanó la herida que tenía de muerte. Siguiente, Apocalipsis 3, 21. Bueno, aquí dice que Jesús recibió autoridad del Padre. Ahora Apocalipsis 13, 4. Me adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Le adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Otra vez la comparación. Jesús recibe autoridad de su Padre y esta bestia recibe autoridad del dragón. Bueno, aquí en el mismo versículo dice que se sienta en el trono del Padre y en la bestia también dice
asegurada con la tierra. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? La adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero. Aquí, como acabamos de leer, Jesús finalmente va a ser adorado por todo el universo, y la bestia va a ser adorada por toda la tierra, pero sabemos que eso no va a ser para siempre. Amén. Amén. Bueno, en resumen, la bestia que surge del mar en Apocalipsis 13 es una imitación de Cristo. Imita el ser, imita la pasión de Cristo, imita todo lo que es relacionado con Cristo. Se presenta con la personalidad de Cristo, usurpa su autoridad y poder en la tierra, y dice que perdona pecados y exige adoración. El cuarto punto fue que hace una imitación ¿de quién? De Dios. De Cristo. Antes de cerrar con este punto, quiero hacerles unas preguntas. ¿Conocen un poder que además de ser religioso ejerza una poderosa autoridad política en la tierra? ¿Conocen un poder religioso respetado y admirado por los reyes, presidentes y ministros de Estado? ¿Conocen un poder llamado cristiano que ha perseguido en el pasado a otros cristianos? Me gustaría que lleguen a una conclusión ustedes mismos, que la bestia de Apocalipsis 13 es el anticristo que busca por todos lados la adoración, que la adoren. Bueno, hasta aquí entendimos de la primera bestia. Ahora vamos a pasar a la segunda. Ya vamos a terminar. La segunda bestia de Apocalipsis 13 completa la trilogía de poderes satánicos que se presenta con un animal que salía de la tierra. Vemos que todo eso está en la tierra, en el mar. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, como dice Apocalipsis 13:11. Al igual que la primera bestia, este segundo poder tiene algunas características distintivas. Primero, surge de la tierra, y segundo, tiene dos cuernos de cordero, y por último, habla como un dragón. Este segundo poder debe levantarse en un lugar deshabitado, ya que según Apocalipsis 17:15, el agua es simbolismo de pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Entonces la tierra debe ser lo contrario, debe ser un lugar que está deshabitado o que hay poco pueblo. Asimismo, este poder debe levantarse de los cimientos cristianos, y ya que como tiene cuernos de cordero, se ha levantado del cristianismo propio. En otras palabras, y sobre todo que por último dice que terminará hablando como dragón. Eso quiere decir que finalmente va a hacer guerra contra el pueblo de Dios. Otra vez voy a hacerles un formulario de preguntas. ¿Conocen actualmente algún país poderoso que en los comienzos de su historia fue una nación cristiana, estudiosa de las escrituras y sobre todo de la libertad religiosa? ¿Existe hoy alguna nación que, habiendo tenido un origen cristiano, se haya convertido con el tiempo en una nación secularizada y opuesta a los principios presentados en la palabra de Dios? Bueno, vamos a ver el primer punto de la segunda bestia: la agenda de la falsa trinidad. Queridos hermanos, ¿creen que la falsa trinidad, compuesta por el dragón, la bestia y el falso profeta, creen que persiguen? Su propósito se resume en una sola
la adoración. El dragón y el falso profeta quieren que ustedes les adoren. Ahora, ¿cómo piensan lograr eso? Para lograr la falsa trinidad, se ha propuesto atacar los 10 mandamientos, especialmente los 4. Y es que, según Mateo, los 10 mandamientos están divididos en 2. Los primeros 4, amar a Dios, y los 6, amar al prójimo. Si yo amo a Dios, ustedes aman a Dios, tienen que hacer todo lo que digan los 4 mandamientos. No tener dioses ajenos, si yo amo a Dios, no tengo que tener imágenes, no debo tomar el nombre de Dios en vano y debo guardar el día sábado como reposo. Y lo mismo con el prójimo. Queridos hermanos, los 10 mandamientos son la clave principal de fidelidad en la batalla final. Por ello, ¿saben lo que hará la falsa trinidad? Atacará frontalmente los primeros 4 mandamientos que hablan del amor que debemos tener para con Dios. Así es, el dragón, la bestia y el falso profeta buscarán por todos los medios que tu amor decline hacia Dios. Esta falsa trinidad buscará la adoración a como de lugar, y para lograrlo debe borrar de la mente de los niños, jóvenes y adultos y ancianos los primeros 4 mandamientos que nos hablan del amor y la oración al Dios verdadero. Querido hermano, amar y adorar a Dios es lo más importante que ustedes pueden hacer en la vida. Lo más importante que ustedes pueden hacer en la vida es amar y adorar a Dios. Y créanme que su amor va a ser probado en estos tiempos. Esta es la razón por la cual Jesús hizo la pregunta más importante aquí en la tierra, y la encontramos en Juan 21, que es: ¿me amas? Cuando Jesús le preguntó a Pedro: ¿me amas? ¿Estamos dispuestos a amar y adorar a Dios verdaderamente? Amén. Les voy a dejar unas preguntas porque no me dio tiempo para preguntárselas, para que ustedes, si quieren, las anoten, y para que ustedes no solo aprendan más, sino también estudien y profundicen más y reflexionen en sus casas. ¿Quiénes componen la falsa trinidad? Primera pregunta: ¿quiénes componen la falsa trinidad? Segunda, de acuerdo con Daniel 7, 17 al 23, ¿qué representa una bestia? Tercero, enumera las características de la primera bestia de Apocalipsis 13. Cuarto, ¿por qué la falsa trinidad ataca los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios? Y por último, esta sí que la vamos a responder aquí porque acabé de decirlo. ¿Qué es lo más importante en la vida? Amar a Dios. Amar y adorar a Dios. Verdaderamente, no falsamente. Amén. Amén. ¿Han entendido hasta aquí todo?